Elena Vega miró su reflejo en el espejo de su habitación en la Estación Espacial Nueva Esperanza y sintió como su corazón latía con fuerza mientras se arreglaba el vestido blanco que había elegido para este día tan especial. Hoy se casaría con Marco Reyes, el comandante más respetado de toda la flota terrestre, y este matrimonio no solo representaba su amor sino también una alianza importante entre las colonias humanas y la Federación Galáctica que gobernaría el futuro de la humanidad en el espacio. La ceremonia se celebraría en el gran salón de la estación, donde ya se habían reunido representantes de 12 especies diferentes que habían venido desde los rincones más lejanos de la galaxia para presenciar esta unión histórica. Elena sabía que muchos ojos estarían puestos en ella, no solo porque era una de las ingenieras espaciales más brillantes de su generación, sino porque su matrimonio con Marco simbolizaba la entrada de la humanidad como una especie respetada en el gran teatro político del cosmos. Mientras caminaba por los pasillos de la estación hacia el salón principal, Elena recordó cómo había conocido a Marco hace 3 años durante una misión de exploración en el sistema Kepler donde ella había diseñado los nuevos motores de las naves coloniales. Marco había quedado impresionado no solo por su inteligencia, sino también por su determinación y valentía cuando tuvieron que enfrentar una tormenta solar que casi destruye toda la flota. Desde ese momento habían sido inseparables y Elena había creído que nada podría romper el vínculo que habían construido juntos. El salón estaba decorado con las flores más exóticas de diferentes mundos y las luces creaban un ambiente mágico que hizo que Elena se sintiera como si estuviera viviendo un sueño. Los invitados se pusieron de pie cuando ella entró y pudo ver las caras de asombro de los delegados alienígenas que nunca habían visto una ceremonia humana de matrimonio. Al fondo del salón, Marco la esperaba vestido con su uniforme de gala, pero algo en su expresión le pareció extraño a Elena, como si hubiera una sombra de duda en sus ojos que no había notado antes. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales y Elena sintió como las emociones la inundaban mientras Marco tomaba sus manos. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento de los votos, cuando Marco debía prometer amarla y respetarla por el resto de sus vidas. En lugar de las palabras que Elena esperaba escuchar, Marco la miró directamente a los ojos y dijo algo que hizo que todo su mundo se desplomara en un instante. «No puedo continuar con esta farsa», declaró Marco con una voz fría que Elena nunca había escuchado antes. Elena Vega no es digna de ser la esposa del líder del futuro de la humanidad y he decidido que nuestro destino está mejor servido por una alianza más poderosa. Los murmullos de sorpresa llenaron el salón mientras Elena se quedaba paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo frente a todos estos testigos importantes. Marco se volvió hacia los invitados y continuó hablando con una seguridad que cortó el corazón de Elena como un cuchillo afilado. He estado en negociaciones secretas con la comandante Nira de los Hegemones Vectar, una raza superior que nos puede enseñar el verdadero significado del poder en esta galaxia. Ellos han visto el potencial de la humanidad, pero también reconocen que necesitamos líderes más fuertes, no ingenieros sentimentales que se preocupan más por salvar vidas que por conquistar mundos. En ese momento, las puertas del salón se abrieron y entraron varios soldados Vectar con su armadura negra característica, seguidos por una figura alta y elegante que Elena reconoció como la comandante Nira por las imágenes que había visto en los informes de inteligencia. Los Vectar eran conocidos en toda la galaxia por su naturaleza militarista y su desprecio hacia las especies que consideraban débiles, y ahora Elena comprendía que Marco había estado planeando esta traición durante meses. Los humanos tienen potencial, dijo la comandante Nira con una voz que sonaba como metal contra metal, pero necesitan líderes que entiendan que la compasión es una debilidad que no tiene lugar en el cosmos. Marco Reyes ha demostrado que puede tomar las decisiones difíciles que su especie necesita para sobrevivir en este universo hostil, mientras que otros se aferran a ideales románticos que solo los llevarán a la destrucción. Elena sintió como la humillación la quemaba por dentro mientras los delegados alienígenas comenzaban a susurrar entre ellos sobre la debilidad emocional típica de los humanos y cómo era predecible que una especie tan joven no pudiera mantener sus compromisos más básicos. Algunas especies incluso comenzaron a reírse abiertamente, como si la destrucción de su felicidad fuera una forma de entretenimiento bárbaro que confirmaba todos sus prejuicios sobre la humanidad. Marco se acercó a Elena y le habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar sus palabras crueles. Tú representas todo lo que está mal con nuestra especie, Elena, siempre preocupándote por los débiles y los heridos en lugar de enfocarte en hacer que la humanidad sea más fuerte. Los Vectar me han mostrado un camino mejor y no puedo permitir que tus ideas sentimentales arruinen el futuro que podemos construir juntos. Los oficiales que habían sido leales a Elena fueron rápidamente arrestados por los soldados Vectar mientras Marco firmaba documentos que transferían el control de las colonias humanas más importantes a la nueva alianza. Elena se dio cuenta de que no solo había perdido al hombre que amaba, sino que también había sido despojada de su rango militar y de todos los proyectos en los que había trabajado durante años para mejorar las vidas de los colonos humanos en los mundos fronterizos. Elena Vega, anunció la comandante Nira con una sonrisa cruel,
por tu insubordinación y tu influencia corruptora sobre las decisiones militares humanas, eres declarada enemiga del nuevo orden y serás exiliada de todos los territorios controlados por la Federación Galáctica. Tienes una hora para abandonar esta estación y si regresas, serás ejecutada inmediatamente como una traidora a tu propia especie. Mientras los guardias la escoltaban fuera del salón, Elena pudo ver cómo Marco tomaba la mano de la comandante Nira en una demostración pública de su nueva alianza. El dolor en su pecho era tan intenso que por un momento pensó que se iba a desmayar, pero algo profundo en su interior, una fuerza que no sabía que poseía, la mantuvo en pie. En ese momento, mientras caminaba hacia su nave personal rodeada de guardias armados, Elena Vega hizo una promesa silenciosa que cambiaría el destino de toda la galaxia. Regresaría, y cuando lo hiciera, Marco y todos los que la habían traicionado conocerían el verdadero poder de una mujer humana que no tiene nada que perder. Elena dirigió su nave hacia los confines externos, una región del espacio que estaba más allá del control de la Federación Galáctica y donde las leyes civilizadas no tenían poder alguno. Durante las primeras semanas de su viaje, luchó contra la depresión y la ira que amenazaban con consumirla completamente, pero poco a poco comenzó a darse cuenta de que su dolor podía convertirse en una fuerza poderosa si aprendía a canalizarlo correctamente. Los confines externos eran el hogar de los errantes, un grupo diverso de humanos que habían sido exiliados, marginados o que simplemente habían decidido vivir fuera del sistema controlado por la Federación. Cuando Elena llegó a la estación comercial Refugio, que flotaba en el espacio entre dos sistemas estelares abandonados, fue recibida con desconfianza por los otros refugiados que pensaban que podría ser una espía enviada por las autoridades. Víctor Kozlov era un hombre mayor con cicatrices en la cara y las manos que contaban la historia de una vida llena de batallas perdidas y pequeñas victorias. Había sido almirante de la flota terrestre hasta que se negó a bombardear una colonia civil durante una rebelión, y como castigo fue despojado de su rango y exiliado a las regiones más peligrosas del espacio conocido. Cuando vio a Elena por primera vez, reconoció en ella la misma mezcla de dolor y determinación que él había sentido años atrás. «Así que eres la novia abandonada de la que todos están hablando», le dijo Víctor mientras bebían café sintético en un bar sucio lleno de contrabandistas y mercenarios. Marco Reyes siempre fue un político ambicioso más que un verdadero soldado, pero no pensé que sería tan estúpido como para aliarse con los Vectar y traicionar a su propia gente de una manera tan pública y humillante. Elena le contó toda su historia a Víctor, incluyendo los detalles técnicos sobre los proyectos militares en los que había trabajado y los planes secretos que había desarrollado para mejorar las defensas de las colonias humanas. Víctor escuchó todo con atención y cuando ella terminó de hablar, le ofreció algo que cambiaría su vida para siempre, la oportunidad de aprender tecnologías prohibidas que la Federación había ocultado durante décadas. Hay cosas en este universo que los políticos y los burócratas no quieren que sepamos, le explicó Víctor mientras la guiaba por túneles secretos debajo de la estación Refugio. Tecnologías alienígenas que fueron descubiertas hace años, pero que fueron clasificadas porque daban demasiado poder a las personas normales en lugar de a los gobiernos que quieren controlarnos a todos. Durante los siguientes meses, Elena aprendió técnicas de combate espacial que eran completamente diferentes a cualquier cosa que le hubieran enseñado en la academia militar. Víctor y otros instructores veteranos le mostraron cómo pilotear naves de manera que desafiaban las leyes de la física tradicional y cómo usar armas que podían atravesar los escudos más avanzados de cualquier flota militar conocida. Pero el verdadero cambio en la vida de Elena llegó cuando Víctor la llevó a una cámara secreta en el corazón de un asteroide abandonado donde guardaba su posesión más valiosa. En el centro de la habitación, protegido por campos de energía y sistemas de seguridad extremadamente avanzados, estaba un objeto que parecía una esfera de cristal negro que pulsaba con una luz interna misteriosa. Los arqueólogos lo llaman el núcleo de adaptación, explicó Víctor con reverencia mientras desactivaba los sistemas de seguridad. Fue encontrado en las ruinas de una civilización que existió millones de años antes de que cualquier especie conocida desarrollara el viaje espacial, y según los estudios que pudimos hacer en secreto, tiene la capacidad de desbloquear el potencial latente en ciertas formas de vida. Cuando Elena tocó el núcleo por primera vez, sintió como una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo y su mente fue inundada con conocimientos e imágenes que no podía comprender completamente. El artefacto no solo mejoró sus capacidades físicas y mentales de maneras que desafiaban toda explicación científica, sino que también despertó algo único en su fisiología humana que aparentemente había estado dormido durante toda su vida. En las semanas que siguieron a su contacto con el núcleo, Elena descubrió que podía entender y manipular tecnología alienígena de maneras que parecían imposibles. Cuando los errantes capturaron una nave Vectar durante una batalla, Elena fue capaz de no solo entender completamente sus sistemas en cuestión de horas, sino también mejorarlos de maneras que dejaron a los ingenieros veteranos completamente asombrados. Es como si tu cerebro fuera una computadora universal que puede adaptarse a cualquier sistema, le dijo Víctor mientras observaba cómo Elena reprogramaba los motores de la nave capturada para que fueran 3 veces más eficientes que su diseño original.
Los humanos siempre hemos sido buenos para adaptarnos, pero lo que tú estás haciendo va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. Elena comenzó a experimentar con diferentes tecnologías alienígenas y descubrió que no solo podía entenderlas y mejorarlas, sino que también podía combinar elementos de diferentes especies para crear dispositivos completamente nuevos que superaban todo lo que existía en la galaxia. Sus diseños eran tan avanzados que incluso los científicos más brillantes entre los errantes no podían comprender completamente cómo funcionaban. Durante el segundo año de su exilio, Elena había transformado la pequeña flota de los errantes en una fuerza que podía competir con las mejores naves militares de la Federación. Sus mejoras no solo hicieron que las naves fueran más rápidas y más fuertes, sino que también las equipó con sistemas de camuflaje que las hacían completamente invisibles a todos los sensores conocidos. Pero la transformación más importante que experimentó Elena no fue tecnológica sino personal. El dolor y la humillación que había sentido en el altar se convirtieron en una determinación fría y calculada que la impulsaba a trabajar día y noche para desarrollar las herramientas que necesitaría para su eventual regreso. Ya no era la ingeniera idealista que había sido traicionada por el hombre que amaba, sino una líder nato que inspiraba lealtad absoluta en todos los que la conocían. Víctor observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación, porque sabía que Elena se estaba convirtiendo en algo más poderoso que cualquier cosa que hubiera existido en la galaxia. Ten cuidado de no perder tu humanidad en la búsqueda de poder, le advirtió una noche mientras trabajaban juntos en los diseños de una nueva clase de nave de guerra que podría devastar flotas enteras sin ser detectada. No estoy perdiendo mi humanidad, respondió Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La estoy refinando y convirtiéndola en algo que el universo nunca ha visto antes, y cuando regrese a enfrentar a Marco y a sus aliados Vectar, descubrirán que subestimar a los humanos fue el error más grande que jamás pudieron haber cometido. Al final de su tercer año en el exilio, Elena había construido una red de aliados que incluía no solo a los errantes humanos, sino también a representantes de varias especies que habían sido oprimidas por los Vectar y sus colaboradores. Su flota invisible estaba lista, su tecnología era superior a cualquier cosa que existiera en los territorios controlados por la Federación, y su sed de justicia había sido templada como el acero más fino en las forjas más calientes del universo conocido. Los 3 años que siguieron a la traición de Marco fueron una época oscura para las colonias humanas en toda la galaxia, ya que la alianza con los Vectar había resultado en la opresión sistemática de millones de personas que habían confiado en sus líderes para protegerlos. Los humanos fueron relegados a ciudadanos de segunda clase en sus propios mundos, sus avances tecnológicos fueron confiscados por los nuevos gobernadores Vectar, y cualquier líder que se atreviera a protestar era rápidamente reemplazado por colaboradores que estaban dispuestos a traicionar a su propia especie por migajas de poder. La colonia minera de Libertad había sido uno de los asentamientos humanos más prósperos antes de la Alianza, con familias trabajadoras que habían transformado un mundo árido en un lugar donde sus hijos podían tener un futuro mejor. Pero bajo el control Vectar, los mineros fueron forzados a trabajar jornadas de 18 horas extrayendo minerales preciosos que eran enviados directamente a los mundos centrales del imperio, mientras que sus propias familias apenas tenían suficiente comida para sobrevivir. El comandante Vectar Torne había sido asignado para supervisar la colonia Libertad, y su crueldad era legendaria incluso entre su propia especie guerrera. Cuando los mineros se atrevieron a organizar una huelga pacífica para protestar por las condiciones inhumanas, Torne decidió hacer un ejemplo que recordaría a todos los humanos en la galaxia cuál era su lugar en el nuevo orden que Marco había ayudado a crear. Estos humanos han olvidado que son una especie conquistada, declaró Torne mientras preparaba su flota de naves de guerra para atacar la colonia. Es hora de recordarles que la compasión es una debilidad que no podemos tolerar en nuestro imperio, y que aquellos que desafían nuestra autoridad serán eliminados junto con sus familias como una advertencia para otros que puedan tener ideas similares de rebelión. Las 12 naves Vectar se acercaron a la colonia Libertad con sus armas cargadas y listas para disparar, mientras las familias de mineros se refugiaban en los túneles subterráneos rezando para que alguien viniera a salvarlos. Los sistemas de defensa de la colonia eran primitivos comparados con la tecnología militar Vectar, y todos sabían que no tenían ninguna posibilidad de resistir el ataque que estaba a punto de comenzar. Pero en el momento exacto cuando las naves Vectar estaban preparándose para abrir fuego sobre los edificios residenciales, el espacio alrededor de la colonia comenzó a distorsionarse como si la realidad misma se estuviera doblando. 12 naves de un diseño completamente desconocido aparecieron de la nada, materializándose del espacio vacío como fantasmas que cobraban vida para defender a los inocentes. Las naves misteriosas eran elegantes y letales al mismo tiempo, con cascos que parecían absorber la luz y sistemas de propulsión que no producían ninguna firma de energía detectable. Torne y sus oficiales quedaron completamente confundidos porque sus sensores más avanzados no habían detectado ninguna señal de aproximación, y ahora se enfrentaban a una flota que aparentemente había violado todas las leyes conocidas de la física espacial. ¿Quiénes son ustedes?, demandó Torne por los canales de comunicación abiertos.
Identifíquense inmediatamente o serán destruidos junto con estos traidores humanos que están protegiendo sin ninguna autorización legal de la Federación Galáctica o del Imperio Vectar que gobierna este sector del espacio conocido. La respuesta llegó en una voz que hizo que el corazón de Torne se helara de miedo, aunque él nunca habría admitido tal debilidad frente a sus subordinados. Soy Elena Vega, y he regresado para cobrar una deuda que se me debe desde hace mucho tiempo, comandante Torne, y sugiero que retires tus naves inmediatamente si valoras las vidas de tus soldados más que tu orgullo militar. Torne reconoció el nombre de los informes de inteligencia que había leído sobre la mujer que había sido humillada públicamente por Marco Reyes años atrás, pero había asumido que una ingeniera exiliada no representaría ninguna amenaza real para el poder militar del imperio. Su error se hizo evidente cuando Elena demostró que había subestimado gravemente tanto su inteligencia como su capacidad de transformar el dolor en poder destructivo. Una sola mujer humana no puede enfrentar a toda una flota de guerra Vectar, se burló Torne mientras ordenaba a sus naves que abrieran fuego. Vamos a destruir estas naves fantasma y luego vamos a bombardear la colonia hasta que no quede nada más que cenizas para recordar a otros humanos lo que sucede cuando desafían nuestra autoridad suprema. Lo que siguió desafió todo lo que Torne había aprendido sobre el combate espacial durante décadas de servicio militar. Las armas Vectar más poderosas simplemente pasaron a través de las naves de Elena como si estuvieran disparando contra espejismos, mientras que los contraataques de la flota misteriosa neutralizaron completamente todos los sistemas de las naves Vectar en cuestión de segundos, dejándolas flotando indefensas en el espacio. Elena no destruyó las naves enemigas porque tenía planes más elaborados para humillar a sus oponentes de la misma manera que ella había sido humillada años atrás. En lugar de matarlos, utilizó tecnología de captura que transportó a todos los soldados Vectar a las bodegas de carga de sus propias naves, donde fueron encerrados como prisioneros mientras ella tomaba control completo de su flota militar. Esta tecnología es imposible, murmuró uno de los oficiales Vectar mientras observaba cómo sus propias naves obedecían órdenes de la flota enemiga. Ninguna especie conocida en la galaxia tiene la capacidad de neutralizar nuestros sistemas defensivos de esta manera tan completa, y mucho menos los humanos que son considerados una de las razas más primitivas del cosmos. Elena estableció comunicación directa con la Colonia Libertad y les aseguró a las familias que estaban a salvo, pero su mensaje real estaba dirigido a toda la galaxia a través de los sistemas de comunicación de las naves capturadas. Mi nombre es Elena Vega, y he regresado para recordar a todos los opresores que los humanos no nos arrodillamos ante nadie, no importa cuán poderosos piensen que son. Los Vectar y sus colaboradores humanos han cometido el error de creer que la compasión es debilidad y que la crueldad es fuerza, continuó Elena mientras su imagen se transmitía a millones de personas en docenas de mundos diferentes. Pero van a descubrir que subestimar la capacidad humana de adaptarse, evolucionar y superar cualquier obstáculo es el error más costoso que jamás pudieron haber cometido en sus vidas. La demostración en la Colonia Libertad fue solo el comienzo de una campaña que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. En los días que siguieron, Elena y su flota invisible aparecieron en una docena de mundos diferentes donde las poblaciones humanas estaban siendo oprimidas, y en cada caso el resultado fue el mismo. Las fuerzas Vectar eran neutralizadas sin sufrir bajas, pero completamente humilladas y despojadas de su equipo militar más avanzado. Los humanos se están rebelando en todo el sector, reportó un oficial Vectar a la comandante Nira. Esta mujer que llama la sombra está inspirando levantamientos en mundos que habían sido pacificados durante años, y nuestras tropas están perdiendo moral porque no pueden entender cómo está derrotando a nuestra tecnología superior. Los ataques coordinados de Elena contra las fuerzas de ocupación Vectar se extendieron rápidamente por toda la galaxia, y lo que había comenzado como actos aislados de resistencia se transformó en una guerra total que desafió todo lo que los estrategas militares creían saber sobre el combate espacial moderno. Cada vez que los Vectar desarrollaban una nueva táctica para contrarrestar las apariciones misteriosas de la sombra, Elena ya había anticipado sus movimientos y había diseñado contramedidas que los dejaban completamente indefensos. Marco Reyes se encontraba en la sala de estrategia de la estación de comando Vectar, estudiando los informes de batalla con una creciente sensación de desesperación mientras se daba cuenta de que la mujer que había traicionado se había convertido en una fuerza que amenazaba con destruir todo lo que él había construido con su alianza política. Elena siempre fue brillante, admitió a regañadientes ante la comandante Nira, pero esto va más allá de la inteligencia normal, es como si hubiera encontrado una manera de evolucionar más allá de las limitaciones humanas tradicionales. La comandante Nira había perdido ya 40 naves de guerra en enfrentamientos con las fuerzas de Elena, y lo que más la frustraba era que ninguna de sus tropas había resultado muerta, sino que simplemente habían sido capturadas y despojadas de todo su equipo militar antes de ser liberadas en mundos neutrales. Ella no está luchando como un soldado normal, observó con una mezcla de respeto y temor. Está librando una guerra psicológica que está destruyendo la moral de nuestras fuerzas más rápido que cualquier arma convencional podría hacerlo.
Elena había establecido su base de operaciones en un sistema estelar abandonado donde construyó una flota de más de 200 naves utilizando tecnología híbrida que combinaba elementos de docenas de especies diferentes. Pero su logro más impresionante no era la tecnología que había desarrollado, sino la manera en que había comenzado a enseñar a otros humanos a despertar las mismas capacidades de adaptación que ella había descubierto en sí misma. Todos los humanos tienen este potencial latente en su interior, explicó Elena a un grupo de refugiados que habían escapado de mundos ocupados para unirse a su causa. Nuestra especie evolucionó en un planeta que nos obligó a adaptarnos constantemente a nuevos desafíos y amenazas, y esa flexibilidad es nuestra ventaja más grande en un universo que está lleno de especies que se han vuelto demasiado especializadas para cambiar cuando es necesario. Los entrenamientos que Elena había desarrollado eran intensivos y peligrosos, pero los resultados eran innegables cuando los humanos que completaban el programa demostraban habilidades que rivalizaban con las mejores tropas de élite de cualquier especie conocida. Podían pilotar naves alienígenas después de solo unas horas de familiarización, podían reparar y mejorar tecnología que había sido diseñada por civilizaciones completamente diferentes, y lo más importante, podían adaptar sus tácticas en tiempo real durante el combate de maneras que confundían completamente a sus enemigos. La primera gran batalla de la guerra tuvo lugar en el sistema Centauri, donde las fuerzas Vectar habían concentrado una flota de 300 naves para aplastar definitivamente la rebelión humana antes de que pudiera extenderse a otros sectores de la galaxia. Elena apareció con apenas 50 naves, pero lo que siguió demostró que los números tradicionales ya no tenían significado cuando se enfrentaban a la capacidad humana de innovación bajo presión extrema. Sus naves están haciendo cosas que violan las leyes de la física, reportó un piloto Vectar mientras observaba cómo las fuerzas de Elena parecían teletransportarse instantáneamente entre diferentes posiciones en el campo de batalla. Una de sus naves acaba de dividirse en 5 naves más pequeñas, luego se recombinaron en una sola nave más grande, y ahora está disparando armas que atraviesan nuestros escudos como si no existieran. Elena había descubierto que la tecnología del núcleo de adaptación no solo mejoraba las capacidades individuales, sino que también podía ser integrada en los sistemas de las naves para crear máquinas que respondían a los pensamientos y emociones de sus pilotos humanos. Sus naves no eran simplemente vehículos, sino extensiones de la voluntad y la creatividad de sus tripulaciones, capaces de transformarse y adaptarse a cualquier situación en tiempo real. El comandante de la flota Vectar ordenó una retirada después de perder la mitad de sus naves en menos de una hora de combate, pero Elena no permitió que escaparan con vida. En lugar de destruirlos, utilizó tecnología de captura masiva que transportó a todos los soldados enemigos a una luna abandonada donde fueron obligados a presenciar una transmisión que Elena envió a toda la galaxia. Pueblos de la galaxia, comenzó Elena mientras su imagen se transmitía a billones de seres conscientes en miles de mundos diferentes. Durante demasiado tiempo, los Vectar y sus colaboradores han predicado que la fuerza viene de la crueldad y que la compasión es una debilidad que debe ser eliminada, pero hoy han aprendido que estaban completamente equivocados. Los humanos no conquistamos por placer o por poder, continuó Elena con una voz que resonaba con autoridad absoluta. Conquistamos cuando es necesario para proteger a los inocentes y para asegurar que la justicia prevalezca sobre la opresión, y ahora que hemos demostrado que tenemos la capacidad de derrotar a cualquier enemigo, exigimos que todas las especies oprimidas sean liberadas inmediatamente. Marco intentó contactar con Elena a través de canales diplomáticos, esperando que pudiera encontrar una manera de negociar una paz que les permitiera mantener al menos parte de su poder. Su mensaje era patético y desesperado, lleno de excusas sobre cómo había sido manipulado por los Vectar y promesas de que podían trabajar juntos para crear un futuro mejor para la humanidad. La respuesta de Elena fue fría y definitiva. Marco Reyes, tuviste la oportunidad de estar del lado correcto de la historia cuando estábamos en el altar hace 4 años, pero elegiste la traición y la cobardía por encima del amor y el honor, y,